Shalom y bienvenidos a la parashá de esta semana, parashá Ekev. No existe una palabra totalmente igual para traducir Ekev. La Torá dice en la traducción española, como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden y las cumplan. Hashem tu Elohim cumplirá contigo el pacto y la benevolencia que Él les jurara a tus padres. Eso dice la Torá en el capítulo número 7, verso 12 del libro de Devarim, Deuteronomio. Esta parashá de esta semana contiene 6,865 letras, 1,747 palabras, 111 versículos y en la Torá, en el rollo de la Torá, está escrita en 232 líneas. ¿Por qué es importante eso? Porque cada palabra que ha salido de la boca de Dios es una palabra profunda que contiene mundos enteros y contiene bendiciones más allá de los límites que podemos imaginar. Pero la parashá de hoy es una parashá que tiene un nombre bastante poco común, Ekev. ¿Qué significa Ekev? Bueno, literalmente el tercer patriarca de Israel se llama Jacob. Y Jacob, ¿qué significa? Talón. Ekev significa talón, es decir, el talón del pie, lo más bajo del cuerpo del ser humano. Y es así como la parashá comienza diciendo, Vehaya Ekev Tishmeun. Sí, en consecuencia, como lo traduce la Biblia hebrea en español o en castellano, sí en consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden y las cumplan, Hashem tu Elohim cumplirá para contigo el pacto y la benevolencia. Notemos bien aquí cómo los traductores han tratado por todos los medios de comunicar el contenido de la palabra Ekev. La Torá hubiera utilizado otra palabra, sin embargo, Akadosh Baruj Hu quiso que en esta parashá estuviera esa palabra Ekev, y justo al comienzo de esta sección de la Torá Kedushá. ¿Pero qué es Ekev? Ekev es un talón. Los sabios de bendita memoria se preguntaron siempre cómo es posible que la parashá contenga la idea de algo que es totalmente la parte más baja del cuerpo humano, que es el talón. Dicen los sabios, porque la Torá nos está dando un mensaje que está ahí escondidito entre las líneas del texto sagrado. ¿Cuál es ese mensaje? Aquello que nos parece a nuestra forma de ver las cosas como algo que no tiene importancia. Por ejemplo, si los sabios hablan de mitzvot, de mandamientos, que por naturaleza nosotros creemos que tienen un gran significado. Por ejemplo, guardar el Shabbat. Es un gran mitzvot guardar el Shabbat. Pero ¿qué de mitzvot que son menos corrientes, menos frecuentes? Como por ejemplo el cuidar que una olla de leche no se mezcle con una olla o un utensilio de carne. Alguien podría decir, bueno, eso es importante para la cocina, pero no es tan importante para la vida espiritual como decir el Shema 2 veces al día. Los hombres judíos estamos obligados a decir el Shema Israel 2 veces al día. Si nos ponemos a pensar por tendencia natural, nosotros siempre comparamos aquello que es en nuestros ojos importante y aquello que es menos importante, es decir, aquello que está al nivel del talón. Sin embargo, los sabios fueron muy cuidadosos en que Israel pueda entender que todos los mitzvot de la Torá son importantes. De realidad y de hecho, no sabemos cuánto valor, cuánta recompensa tiene un mitzvot de la Torá, por ejemplo, como decir el Shema, como guardar Shabbat, como retener el pie de trabajar en el Shabbat, etcétera, etcétera, o otros mitzvot que son, a nuestro parecer, de menos importancia. Pero hay algo muy importante aquí, y es que los sabios, nuestros sabios, que aprendieron la halajá, que aprendieron la ley judía desde los días de Moisés,
con el gran Sanedrín de los 70 ancianos que Moshe Rabenu instaló como rabinos, como maestros del pueblo de Israel, allá en los días cuando la Torá Kedushá fue dada, para enseñar al pueblo de Israel cómo cumplir los mitzvot. Y aquí viene algo muy importante. ¿Hasta dónde los sabios llegaron en el cuidadoso análisis de cada uno de los mitzvot de la Torá? ¿Dónde encontramos todo ese enorme océano, voy a decirlo, casi interminable océano de sabiduría, de cómo los mitzvot de la Torá son guardados, vamos a decirlo, de manera meticulosa, de manera médica, de manera científica? Lo encontramos en la Gamará. La Gamará, que son precisamente el análisis de los sabios de los Mishnayot. Los Mishnayot son las enseñanzas de los sabios en el tiempo de los profetas. Es decir, ellos fueron estudiantes de los profetas y como tales recibieron fresco en sus manos, vamos a decir, toda la enseñanza de la Torá de Moisés. ¿A qué extremo llegaron los sabios? Por ejemplo, en este Masejet, en Masejet Baba Metzia, encontramos una página o dos páginas donde se analiza hasta qué punto una moneda de la época era válida para contener el valor intrínseco con el cual se transfería el valor, por ejemplo, de trigo, de frutas, de la mercadería que debía ser llevada al templo, pero que por las largas distancias no se podía transportar. Entonces los sabios instituyeron que se podía transmitir la Kedushá, la santidad del diezmo Sheni, del segundo diezmo o diezmo Sheni. El Maaser Sheni puede ser transportado, dijeron los sabios, si se pasa la santidad del producto que se va a santificar para el uso del templo en monedas. Y aquí tengo una moneda de mi colección de monedas antiguas, una moneda del tiempo del templo, el tiempo del templo de Jerusalén. Sin embargo, en Baba Metzia encontramos toda un análisis hasta qué punto una moneda como esta, que se usaba en aquel tiempo, si tuviera desgastada, por ejemplo, la imagen o los números o las letras de la moneda, es que esa moneda podía ser entregada y la santidad del Maaser Sheni, del segundo diezmo, podía ser representada por esta moneda y luego ser entregada al templo. ¿Hasta qué punto una moneda desgastada podía ser utilizada? Y por supuesto, es todo un estudio de la Gamará, donde los sabios empiezan a explicar, a entender, a analizar hasta qué punto puede el segundo diezmo, el Maaser Sheni, puede ser contenido en una moneda y hasta qué punto la moneda puede estar desgastada. Para decir en pocas palabras, guardar la Torá es lo más maravilloso que existe, pero no podemos nosotros guardarla a nuestra capacidad y empezar a, como dice alguien, a escoger qué mitzvot nos gustan y cuáles no nos gustan. Hay muchos mitzvot que recibieron los sabios y muchos mitzvot que fueron instaurados por los sabios para todo el pueblo de Israel, pero todos son importantes. Los 613 mitzvot de la Torá son importantes, sus ramificaciones son importantes. Por ejemplo, tenemos un mitzvot en la mañana de orar. Las mujeres no están obligadas, pero muchas mujeres hacen la oración de la mañana o minja de la tarde. Todos esos mitzvot los hacemos porque Akadosh Baruj Hu quiso que se hicieran. Quiso que su palabra estuviera en nuestros labios. Por ejemplo, si nosotros empezamos a decir este mitzvot me gusta porque es interesante, lo voy a hacer, y este no lo voy a hacer porque para mí no es importante, estamos en un serio problema. Toda la palabra de Dios, todos los mitzvot de la Torá son importantes. Quitémonos entonces la idea de que
servir a Dios es cuestión de mi propia manera de escoger en qué voy a servir y qué me gusta servir y en qué no me gusta servir, porque eso nos va a llevar a una ruina espiritual. Quiera Dios que todos podamos con paciencia a nuestro nivel cumplir, hacer los mitzvot de Akadosh Baruj Hu en estos días finales, donde la misma Torah nos dice, las mismas sagradas escrituras nos dicen que debemos estar pegados, unidos a la Torah de Moshe para estos días finales. Baruch Adonai Leolam, amén de amén.